Gracias a ti, John. Ujú. El sistema doctrinal, entonces vamos a mirar este aspecto. Las doctrinas expuestas por Pablo en la epístola a los romanos fueron aceptadas por toda la iglesia como regla de fe, ¿no? Ese es un elemento que de paso hay que trabajar porque la reforma establece nuevamente el estudio de la epístola a los romanos, ¿no? Como base, ¿no? Las enseñanzas de San Pedro y San Juan estuvieron de acuerdo, ¿no? con las de Pablo, ¿sí? Y así los apóstoles descubren entonces también algunas eh, las opiniones heréticas, información de sectas, que eso se va a dar ya, como digo, cuando ya no estaban ellos, ¿no? Va a aparecer ese aspecto. Aunque sí hubo ciertas luchas, Pablo luchó con ciertas cuestiones que ya se estaban dando por ahí, especialmente los movimientos gnósticos, ¿no? Que desarrollaron entonces esta corriente de la iglesia. Y tengo que aclarar una cosa, algunos piensan que eran los gnósticos que atacaban o se metían a la iglesia para tergiversar la enseñanza, y no fue así, era de la iglesia que salían estas herejías, ¿no? Y cómo desarrollaron algunos personajes ciertas tendencias místicas, gnósticas, ¿no? Y que derivaron en otras prácticas, ¿no? Eso, a partir del segundo o tercer siglo vamos a encontrar esa actitud, ¿no? Y también la defensa de los apóstoles, ¿no? Así como viene la persecución, también viene entonces el lado entonces de la invasión de ciertas enseñanzas, ¿no? Por eso que la etapa la siguiente se le va a conocer como la etapa de los padres apostólicos, se les va a llamar también padres apologéticos, Mm. ¿ya? Hay una parte de los padres, es decir, primero aparecen estos padres apostólicos que van a continuar y ahí está la enseñanza de la Dirajé, ¿no? De las instrucciones, hay varios libros que no corresponden o no fueron parte del canon, ¿no? Pero que son interesantes. Uno de ellos es el Pastor Dermas, donde está el resumen o no el resumen de alguna manera, sino la forma en que entendían el mensaje cristiano, la práctica de la fe, ¿no? Antes de todo ese proceso de andamiaje doctrinal que desarrolla pues, los padres de iglesia posteriormente, ¿ya? Pero Pablo, como decía, sí, tuvo una, digamos, tuvo que enfrentar estos pensamientos, lo dice en Colosenses y lo dice en Éfeso, ¿no? Que hay corrientes, ¿no? Y hay tendencias que ya estaban en ese tiempo. Porque cuando habla de la filosofía, no está hablando específicamente de, del platonismo o de alguna otra corriente por ahí, ¿no? O aristotelismo, por ejemplo, no era lo que estaba hablando él. O sea, algunos dicen, no, no hay que estudiar filosofía, no hay, porque la Biblia dice que no. No, eso que llamaba filosofía era esas corrientes que habían, ¿no? Que venían del Oriente, ¿no? Y que, mm, digamos, distorsionaban, ¿no? La fe, ¿no? Los conceptos de la fe, ¿no? Pero sí, sí estaba Pablo ligado a la cultura. Por ejemplo, un dato que siempre lo comparto es lo que aparece en 1 Corintios 5, 23, creo que es, cuando habla y dice, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irrepreensiblemente para la venida del Señor. Esa idea de alma, cuerpo y espíritu, que algunos dicen, ya ve, ahí está Pablo enseñando eso. No, Pablo no está enseñando. Era parte de la cultura de esa época. Así pensaba el habitante común, ¿ya? En Tesalónica y en el mundo griego. ¿Por qué? Porque en la cultura griega, ¿no? Había influenciado Platón.
Platón es el que pone esa división de alma, cuerpo y espíritu, ¿no? La división que tenía la filosofía platónica, ¿no? Entonces Pablo está repitiendo eso. ¿Y por qué lo hace? Porque esa era la forma de pensar o la visión que se tenía en esa época, ¿no? Esa cosmovisión, ¿ya? Como por ejemplo también la idea que tenían cuando ellos trataban de explicar algunas cosas eh, que no entendían o de repente querían un bien para otro, entonces agarre y decían, ¿no? En la despedida te decía, bueno, este, te decían, que los dioses te protejan, por ejemplo, decían, ¿no? Hoy día diríamos que Dios te proteja, ¿no? Eh, Pero en esa cultura decía que los dioses te protejan, ¿ya? Porque no veían algo de eso como perliteísmo o como una idolatría, porque era una forma de concepción de la época, ¿ya? Que el cristianismo va a ir cambiando, ¿ya? Algunas cosas de esas el cristianismo las cambia y algunas las va a anexar, ¿ya? ¿no? Y Les una van de a las cosas que ha anexado es ese concepto sobre el hombre, ¿no? ¿No? Que no es cristiano, no es bíblico, es de la filosofía griega platónica, de ahí viene, ¿ya? Otra concepción es esa idea de ver lo espiritual por aquí y lo material por acá, o lo sagrado aquí y lo profano y temporal aquí, ¿no? Lo que algunos llaman mundano, ¿no? Mundano, y que de paso de ahí los mundanos lo unen a pecaminoso, ¿no? No necesariamente lo mundano es pecaminoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque mundano corresponde al mundo y hay que ver de qué concepto tenemos sobre el mundo. Si estás diciendo mundano desde la perspectiva de que el mundo es pecaminoso o malo, eso es el sistema de pecado, ¿ya? Pero nadie puede vivir fuera de este mundo, o pudieras vivir fuera de este mundo, a ver, ¿no? Si tendrías que irte, ¿por dónde? A Marte, a la Luna, no sé, a qué otro lugar, ¿no? Tienes que vivir acá en esta Tierra, ¿no? Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del habitar, del lugar, ¿no es cierto? Cuando digo eso, nadie puede habitar fuera de este mundo. Y no estoy hablando del concepto, sino de de que necesitamos estar habitando esta tierra y saber cómo habitarla, de qué manera conducirnos en esta tierra, ¿no? Y la otra es la idea de mundo con respecto a la gente, a la humanidad. Y eso lo dice Jesús, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Por eso esa controversia aparente que aparece en la Biblia, cuando usa la palabra mundo y encuentras que en uno dice que Dios amó el mundo y en otro dice no, no juntes con el mundo, ¿no? O el que ama el mundo, ¿no? No es de Dios. Pero si Dios ama el mundo, es que no está hablando de lo mismo, ¿no? No está hablando de lo mismo. Cuando Dios dice que ama al mundo, está hablando de la humanidad, de los hombres. Y cuando dice Juan, dice, no améis al mundo, está hablando del sistema de pecado, ¿ya? De la maldad, ¿no? De esa tendencia a maldad que tiene el hombre, que se manifiesta en la vida, que se manifiesta en el mundo, ¿ya? Entonces, eh, ese concepto poco a poco, eso fue ya para en el segundo siglo, ya les digo, no va cambiando, entre el dualismo, se llama eso, ¿no? La dualidad, una concepción gnóstica, ¿no? Y todavía tenemos ese pensamiento, ¿no? Entonces, lo que es para Dios y lo que es para los hombres, ¿no? Es el concepto, lo separamos, ¿no? Entonces, y de ahí vienen las prácticas también, ¿no? O sea, ya me dedico al Señor, a las cosas de Dios en la iglesia, ¿no? Creemos que todo lo que hacemos en la iglesia son cosas para el Señor. Y lo que hacemos afuera, en mi trabajo, en mi tarea, eso no son cosas para el Señor. Mm, ¿Ya? Así pensamos, pero eso no es lo que la Biblia te enseña.
Eso es lo que se desarrolló en la etapa de los padres de la iglesia, que dije que vamos a ver después. Bueno, estoy hablando mucho de eso, que les estoy viendo, estoy dando ahí esa inquietud para ver qué cosa era lo que hacían los padres de la iglesia, ¿no? Pero el hecho es que el concepto que viene de la Biblia, de cómo debemos comportarnos, es cierto, Dios en el centro de nuestra vida, pero hacer todas las cosas para Dios, no solamente el culto de la iglesia, no solamente las cosas como servicio, sino todo lo que hacemos debe ser un servicio para Dios. Y lo dice Colosenses, todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para Dios y no para los hombres, ¿verdad? mm, Y ahí implica entonces tu estudio, tu trabajo, tu familia, tu negocio, todo lo que hagas en este mundo, tiene que hacerlo en función a Dios. No puedes dejar de un lado eso, ¿ya? No, no digamos eso que hizo un hermano que me decía, en la iglesia yo me sujeto a dioses, pero en el mundo, en mi negocio, en mis cosas, mando yo, decía. Ahí no se mete Dios, decía. ¿Ya? Ese es un concepto dualista. Está bien claro así, ¿no? Dualista, muy dualista. ¿Ya? Y ya hay ese pensamiento lastimosamente, porque hay un hermano que, por ejemplo, eh, está trabajando, pues, ¿no? Eh, y le decimos, no, hermano, ¿estás dedicado al trabajo? Sí. "Ay, no te vayas a enfriar, ¿no? ¿No? Ven a la iglesia, porque pensamos que el trabajo, como es cosa secular, entonces ya no va, ya no, ya eso lo va a preocupar por otras cosas. Pero si es un creyente de verdad, aún en el trabajo ahí va a glorificar al Señor y como consecuencia va a venir a la iglesia también. No lo va a hacer diariamente como muchos otros, ¿no? Yo me acuerdo que así había eso, ¿no? Que algunos hermanos no trabajaban y estaban en la iglesia todo el día, algunos orando, todo, ayunando y en la iglesia. Conseguían trabajo y ya no estaban ya. Y por eso decíamos, ah, no, tenga cuidado. Y me acuerdo del pastor principal decía, no, ese hermano, hay que cuidarlo, a ver qué está pasando. No, 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 que está trabajando ahora, uy, que se está dedicando a las cosas mundanas, decía, te estás olvidando de Dios, decía. Y yo le decía, pastor, pero pastor, mire, pero ¿y cómo va a mantener a su familia? ¿O la iglesia lo va a mantener a él? ¿Qué tal? Lo traemos acá ya, que deje el trabajo y la iglesia lo mantenga. Eh, claro, va a decir, no, la iglesia no lo puede mantener, ¿no? Tiene que, tiene que tener los medios también. Entonces hay que ver el equilibrio también, ¿no? ¿Ya? Y por otro lado, tener ese pensamiento, ¿no? Lo que hago, lo hago para Dios, ¿ya? Muy bien. Y el que ha sido tocado por Dios, Dios sabe qué cosa, estando en la iglesia o no, va, o sea, en la iglesia física, quiero decir, ¿no? La congregación, ¿ya? Que debe hacerlo, de hecho que tiene que estar ahí presente siempre, pero teniendo conciencia de que esté del pueblo de Dios, el Señor lo va a guiar, ¿ya? Y no se va a perder, no se va a perder, si es que persevera en el Señor, por supuesto, ¿no? Con la palabra, con la oración, ¿no? Y también en contacto con los hermanos, ¿no? Eso creo que es importante ahí. Ahí está el sentido de la congregación, de congregar, ¿no? Mucha gente se congrega a veces en la iglesia, pero está alejado de Dios, o tiene sus problemas o sus problemas internos ahí que no los solucionan, ¿no? Y en vez de haber dejado el mundo afuera, el mundo lo tiene adentro, dentro de la iglesia, ¿no? Eso sí es peligroso, ¿no? Eso sí es peligroso, porque eso puede contaminar a otros hermanos también, ¿no? Bueno, este, otro aspecto más. Entonces decíamos acá, seguimos, espero entonces que no me vayan a tirar piedras por todas las cosas que estoy diciendo. Estoy No, tratando de pastor, decir, es una realidad que no podemos dejar de lado y preocupa, en cierto modo, preocupa, porque el sí, secularismo se está introduciendo a la iglesia. sí, sí, El sí, domingo agarra la Biblia y el transcurso de los días se olvida de Dios a veces, ¿no?
Sí, sí, y sí. una vida religiosa y ese es Sí, muy, muchas veces lo religioso nos gana y creemos que con eso estamos bien y no nos damos cuenta de que solamente hemos llegado a la etapa de la religiosidad y lo que necesitamos es un verdadero encuentro con el Señor. Y eso va a cambiar un montón la dimensión de nuestra vida, ¿no? Todo así, este pensamiento y toda esta práctica, no crean ustedes que ha sido la noche de la mañana, me costó mucho, ¿no? Eh, Aún todavía cuesta. Tengo 48 años ya en el Señor y sé entonces todo ese proceso, ¿no? Uno como creyente primero en la iglesia, como parte de los ministerios, haciendo tareas en la iglesia y luego dentro del ministerio pastoral también y la enseñanza, ¿no? Entonces, y hoy más dedicado a la enseñanza y al asesoramiento pastoral, ¿no? Entonces, eso por lo menos sé por experiencia todas esas situaciones que muchas veces uno vive, ¿no? Y qué cosa encuentra también a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Y también va variando, pues, la mirada, ¿no? ¿No? Va cambiando uno la mirada. La primera mirada que tenemos de cuando éramos creyentes, uy, tú era una cosa, ¿no? Pero cuando vas descubriendo otras cosas, uy, y ya tienes que, la madurez te va a llevar a aferrarte al Señor siempre, ¿no? Si no te aferras al Señor, bueno, va a ser difícil, ¿no? Instituciones ahora, las instituciones que vemos en esta etapa, aquí está, por ejemplo, el bautismo. El bautismo, eh, bueno, aquí hemos puesto que es por inmersión, ¿no? Pero no necesariamente eso. O sea, en realidad desde el comienzo, en la iglesia, aquí había una tradición curiosa, ¿no? Existía la inmersión, ¿no? Y también la aspersión, ¿no? Entonces, por aquí, inmersión y aspersión, ¿ya? O sea, el formato era diferente, ¿no? Dependiendo, y habían algunos que tenían unos en la iglesia, este, eh, tenían una forma de práctica y otras iglesias tenían otra forma, ¿no? Eh, entonces, esas son las dos prácticas que por lo menos tenía la iglesia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la que usamos dentro del mundo presbiteriano o dentro de la IP los Cristo dos. P? Los dos, los dos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Y para este tiempo parece que más utilizamos la inmersión, ¿no? Mucho más eso, o sea, sumergir a la persona, ¿no? Claro. Es que Inmersión y también aspersión. es un testimonio público que se hace, ¿no? Van los Claro, familiares, claro, van los claro. amigos. Eso hay que tomarlo en cuenta también, que eso lo hacemos en la IP Cristo P, porque las iglesias presbiterianas no usan inmersión, ¿ya? Hacen por aspersión, Sí, ¿ya? O por raciamiento, ¿no? Entonces, cae la persona, hay un lavatorio ahí, pone la cabeza y ¡pac! Le echan el agua, ¿no? Esa es la práctica básicamente entre el mundo presbiteriano, ¿ya? Pero la IP Cristo P utiliza las dos, inmersión y aspersión, ¿ya? Bien. Otra, eh, ojo, que ya hemos dicho, estas prácticas se daban desde el comienzo y siempre ha sido el problema, ¿no? Y el conflicto que se dieron también de este es el correcto y este no es el correcto. Cada una de ellas se da ese aspecto. Por ejemplo, la luterana bueno, la luterana, la anglicana también utiliza aspersión, ¿ya?
Ya, Y la luterana es más, o sea, no te bautiza al que viene de origen católico. Si no te han bautizado, te bautizan, sí. Pero si eres, digamos, te bautizaste en la iglesia católica, el luterano o la iglesia luterana te acepta, ya no te bautiza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reconoce ese bautismo como sacramento. Dice, ¿para qué voy a hacer otro si tú ya recibiste el sacramento? ¿Ya? Este, Eso lo hacen así los luteranos. Ahora, cuando digamos, en la práctica ese bautismo no le ha llevado a conciencia cristiana, entonces, bueno, ahí sí proceden a bautizar, pero no mucho es eso, ¿no? y nosotros, pastor, aceptamos el bautismo católico romano, ¿es válido para nosotros como IP Christopher? No, no, en la hipercristología no se practica eso. Siempre creyente que ha tenido su encuentro con Cristo, entonces, por, por seguimiento y por afirmación, entonces tiene que bautizarse. Sí, eso se hace así, ¿ya? Entonces, en ese aspecto es diferente, entonces eso ya es un poquito más evangélico, ¿no? Inclusive eso también es un poquito anabatista, ¿no? Porque el concepto eso de bautizar a otro que ya estuvo bautizado en otra iglesia, se conoce como anabaptismo o rebautizador, ¿ya? Y la iglesia evangélica en general o en su mayoría son rebautizadores, ¿no? Rebautizadores. Los anabaptistas no reconocían el bautismo católico, ¿no? Y por eso que practicaban el bautismo entre ellos, ¿no? Entonces, toda persona que había tenido su origen en el cristianismo católico, entonces se hacía anabaptista, entonces el proceso era bautizarse después, ¿no? Ahora, el Día del Señor es otra institución importante, ¿ya? Y aquí tenemos que ver que la iglesia judía, bueno, la iglesia judía sí observaba el día sábado. Cuando hablaba de iglesia judía, es la iglesia que estaba en Jerusalén, por si acaso, ¿no? Mejor es ponerle la iglesia de Jerusalén, ¿no? Porque se confundiría, ¿no? Mejor Claro, ya, la sí, iglesia de Jerusalén, ya, vamos a ponerlo así mejor, ¿ya? Porque no existe una iglesia judía, eh, judía, ¿no? claro. Entonces la iglesia de Jerusalén, ¿no? Este, a ver, no, se borró todo. Creo que, Pablo le llama a la iglesia madre también. ya, claro, claro, era la iglesia que empezó, ¿no? Ya, la iglesia de Jerusalén observaba el sábado hebreo, ¿no? Y aumentaba gentiles también. Entonces ahí viene el conflicto que dijimos que en el 50 se solucionó, ¿no? Ahora, el día primero de la semana, ¿ya? El día primero era el día de reunión. El sábado se observaba, pero no se reunían como iglesia, se reunían, ¿no? Por su costumbre judía, en las sinagogas, ¿no? O iban al templo a las oraciones, ¿ya? Y el día domingo o el día primero, se reunían como iglesia. Así que el primer día de la semana, poco a poco comenzó a reemplazar al día séptimo, ¿no? Y las iglesias se reunían el primer día de la semana, ¿no? Esto, sobre todo, cuando la iglesia se gentiliza, es decir, va hacia el mundo gentil. Ahí es donde ya no se está guardando estrictamente ciertas cosas de la ley y entonces el domingo pasa a ser el día del culto. Otro elemento también encontramos aquí es la cena del Señor, la cena del Señor, que juntamente con el bautismo son sacramentos, porque el día del Señor no es sacramento, ¿no? Para la Iglesia Católica sí es sacramento, ¿no? El sacramento de la Iglesia creo que es el séptimo, no sé cuál es, pero que dice que el creyente tiene que guardar.
¿ya? Las fiestas, el domingo y las fiestas de guardadas, ¿no? O sea, aquí está hablando de la misa, que para ellos es importante, ese es un sacramento vital para ellos, ¿no? Entonces, para nosotros no, el bautismo y la cena del Señor son sacramentos, ¿ya? Son sacramentos. Y la cena del Señor entonces comenzó un servicio en un hogar, ¿no? Así empezó. Luego surgió la costumbre de celebrarse en una reunión en la iglesia, como una cena. Bueno, empezó en los hogares, claro, porque las iglesias se reunían en hogares de paso, ¿ya? Las iglesias no tuvieron local, o sea, no vamos a encontrar, ni hay restos arqueológicos de alguna iglesia del primer siglo, para decir, sí, acá se reunían los hermanos en Jerusalén, no. Uno va a encontrar sinagogas, una serie de sinagogas, pero no va a encontrar una iglesia o templo cristiano, porque no existía, ¿ya? Se reunían en las casas de los hermanos, ¿no? En las casas, por supuesto, adecuado como para recibir a una cierta cantidad de personas, ¿no? Eh, Más adelante surge la reunión de celebrarse entonces en iglesia, ya en un local, ¿no? En una localidad, pero eso va a pasar tiempo, eso generalmente eso se va a dar con más frecuencia y más abiertamente es en el cuarto siglo, en la época de Constantino. Por eso también de paso hay esa corriente entre mucha gente que ha leído por aquí, por allá y dice, no, Constantino es el que creó el cristianismo, ¿no? Y especialmente el cristianismo católico romano, ¿no? Dice ahí, ¿no? Y eso de la cena, que lo del Señor y que Jesús es Dios, todo eso viene de Constantino, es decir, no borran por completo todo el proceso anterior, ¿no? Que estamos mirando. ¿Ya? Entonces, eh, la, la cena del Señor se daba en el servicio principal de la iglesia, ¿ya? Y que se daba en las casas, ¿no? Como una especie de convivio o lo que se conocía también como ágape, el ágape. Entonces, hacía la celebración, traía sus viandas, sus comidas, ¿no? Y celebraba la cena del Señor, ¿no? Esa costumbre pasó también a los gentiles, ¿ya? Pero comenzaron a deformarla, ¿no? Y en Corintios, por ejemplo, comenzaron a abusar eso, el Ujú. abuso de la cena del Señor. Por eso es que aparece ahí ese, ese pasaje de la corrección acerca de la cena del Señor y también del culto, ¿no? De cómo debía ser el culto. Entonces ya se prohibió esa cena o ágape, ¿no? Y para que solamente se dedicaran a plenamente este aspecto de la cena del Señor, ¿no? Desde esa perspectiva cambió, ¿no? Sí. Ahora, entonces, al final del primer siglo la cena del Señor era en todas partes un servicio celebrado, ¿eh? En el lugar de reunión de los cristianos, pero no en público, todavía no era público, porque estaba prohibido eso. El cristianismo estaba proscrito en todo Roma, ¿ya? Y hasta perseguido. Entonces, por lo tanto, no podía este, hacer público su servicio, su culto a Dios. Lo hacían privadamente, entre, entre los cristianos nada más. Y de ahí surgió muchas teorías acerca de qué cosas hacían dentro los cristianos, ¿no? Y muchas difamaciones y tergiversaciones. Los romanos comenzaron a decir que los cristianos se comen a su Dios, ¿no? Y que sacrifican a un niño y se lo comen en el pan, ¿no? Dice, ¿no? ¿Ya? Otros decían que, por ejemplo, este, cometían incesto, ¿no? Porque se casaban con sus hermanas, decían, ¿ya? ¿Y por qué decían eso? Porque a las mujeres les llamaban hermanas y bueno, a los varones también hermanos, ¿no? Entonces, claro, se casaban entre hermanos, ¿no? Y entonces cuando decían, ¿se casan entre hermanos? Sí, entonces cometen incesto. ¿Ya? Y el incesto era una perversión para los romanos, era algo horrible, ¿no? Pero eso no era verdad, pues, ¿no? Hay otra tradición que dice que
el Dios que adoraban era un Dios que era un hombre crucificado con cabeza de burro. Y inclusive hay un dibujo así, tipo graffiti, ¿no? Que se encontró en unos muros en Roma, ¿no? Que habla de, por decir Félix ya, por decir, ¿no? ¿No? Que dice, Félix, ¿no? Adora a su Dios y aparece entonces este, un cuerpo de hombre así, en una cruz, calvado, y su cara de burro, ¿no? Entonces, esa era la figura que querían que adoraban a ese tipo de figuras, ¿no? Bueno, son tergiversaciones, como le digo, que este, tenía la gente con respecto a lo que hacían los cristianos. ¿Por qué? Porque no se podía hacer el culto en público, no sabía, entonces tergiversaban todo, ¿no? Bien. Eh, cuándo se desarrolla eso? Ya mucho. Para el cuarto siglo, Constantino permite ahora, ya cesa la persecución y el 381 por ahí, 381 Teodosio declara al cristianismo como religión oficial del imperio. Pero ya en el camino, desde 325 hasta 380, ya había un camino recorrido que la iglesia había tomado ya, digamos, peso, ¿no? En Roma, ¿ya? Y se fueron abriendo los cultos y haciéndose público, recién, ¿no? Entonces es otra etapa. Esta etapa que les digo, no, aquí eran perseguidos, no podían celebrar abiertamente o mostrar su fe abiertamente, no podían. Y otra institución es el Domingo de Resurrección. Resurrección que es reconocido como aniversario de la resurrección de nuestro Señor, pero que no es celebrado universalmente. El Domingo de Resurrección se celebra hoy día en lo que se llama la Pascua, ¿no? La Pascua cristiana, ¿no? La Pascua cristiana es la pasión, ¿no? Algunos le llaman Pascua a la Navidad, no sé por qué le llaman así, pero la Pascua básicamente de resurrección, ¿no? Es después al finalizar la Semana Santa, ¿no? El domingo se le llama este, la Pascua de Resurrección, ¿no? Que haya tradiciones que por ahí se mezclan, que el hombre siempre es de tradiciones, ¿no? Y esas no tradiciones, sino tradiciones, ¿no? Tradiciones. Y en Norteamérica, por ejemplo, este, eh, eh, esa fiesta del día de la resurrección o Pascua de Resurrección, ¿ya? Creo que se llama el eh, Happy Easter, creo que algo así le llaman. O sea, en inglés es distinto a Pascua de Resurrección. Bueno, pero ahí han inventado unas cosas, ¿no? Y regalan huevos de chocolate, ¿no? Y está ahí presente el conejo de la Pascua y otras Mm. cosas ahí, ¿no? Que han ido agregando. Que no es cristiano, pues, ¿no? Eso El sería, huevo de Pascua. sí, sí, así es. Bueno, entonces, de esta institución ya sabemos dos sacramentos, bautismo y Santa Cena, y son las líneas que seguimos dentro del mundo protestante, ¿ya? Los dos. Los demás no están reconocidos como sacramento. Por ejemplo, el matrimonio no es sacramento, ¿no? Dentro de nuestras iglesias. Para la Iglesia Católica sí, el matrimonio es un sacramento. El ministerio tampoco nosotros lo tomamos como sacramento, ¿ya? ¿Ya? La iglesia sí. La iglesia, en los mandamientos de la iglesia está como sacramento el sacerdocio, ¿no? El servicio sacerdotal, ¿ya? Es un sacramento. Por ejemplo, este, entregarse a Cristo, ¿no? ¿No? O a que Cristo venga a tu corazón, ¿no? Por primera vez. A eso lo llaman ellos primera comunión. Lo han convertido en sacramento también.
la idea de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Lo han convertido en sacramento. Le llaman, ¿no? Confirmación, confirmación, ¿no? Y, y ya hemos dicho, primera comunión, entonces cuando recibe, dice, la primera hostia, estás recibiendo a Cristo, ¿no? Ya hablamos de eso, la confirmación, después, ¿qué más hay? Eh, Son siete, ¿no? ¿No? Ya he hablado del orden sacerdotal y luego la extrema unción, lo que antes se llamaba extrema unción, hoy día le llaman la unción por los enfermos, ¿no? Que básicamente Santos para óleos ungir a un enfermo no eh, es un sacramento tampoco. ¿Sí? los santos óleos lo llaman, pastor, también. Los Bueno, la echan, gente le llama los santos óleos, no se conoce así, la iglesia no lo llama así. Los santos claro. óleos le llama la gente así, ¿ya? Por la idea de la extremoción, pero hoy día ya no se habla ya no es la palabra extremoción, ha variado eso, le llaman unción por los enfermos, Ay, ¿ya? ¿Ya? Que une la idea de aquel que ya está para morir o la oración para que se salve, ¿no? Esa idea tiene ahí, ¿no? Entonces, muy bien, entonces dejamos ahí ese aspecto de por qué, cuáles son los sacramentos que tenemos nosotros y los que ellos no tienen y cuáles son los sacramentos que la iglesia, o por lo menos la tradición de la iglesia, nos muestra y los que debemos seguir, ¿no? En cuanto a funcionarios de la iglesia, esto es del comienzo y creo que habíamos hablado ya al comienzo acerca de los pastores, ¿no? Bueno, acá está. Los funcionarios de la iglesia, apóstoles, ancianos, obispos. Apóstoles, ancianos, obispos. Al final del primer siglo se eleva un obispo sobre los ancianos, o sea, el obispo como principal y los ancianos. Es el mismo modelo de pastor y su consistorio, ¿no? Los diáconos eran funcionarios de la iglesia también, o sea, eran ministros ordenados, ¿no? Considerados como funcionarios. Y en las cartas de Pablo, en la epístola a los romanos, Febe de Cencrea, por otro lado, es llamado diaconisa. Y ahí vemos una mujer que está haciendo un ministerio. Era una diaconisa. ¿Eh? Diaconisa o una anciana, ¿no? También, ¿no? En ese corte. Y en primera, Timoteo hace referencia a mujeres diaconisas también, ¿no? Entonces, ¿por qué no hace? Y ahí vienen algunos siempre me preguntan, bueno, pues la palabra dice que no habla una de las mujeres como pastoras, ¿no? ¿Por qué no hace referencia? Porque la palabra pastor, ya dije, no está dentro, ¿ves? Está apóstol, anciano y obispo. Palabra pastor no está, ¿no? Ya, eso es como parte general, porque pastores, Pedro habla de eso. Pedro habla en primera de Pedro capítulo 5 ahí habla de eso, ¿ya? De los pastores y los ancianos, que viene a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Bien, el uso ya nuestro es, eh, digamos, el que podría ser el obispo, el encargado de la iglesia, pues ahora lo llamamos pastor, nada más, ¿no? pastor, Y y tampoco ahí, es pastor, una pregunta. En nuestro estatuto sale presbítero maestro y presbítero gobernante, así es, presbítero docente, docente, así le perdón, llaman. Sí, sí, claro, no le dice pastor, pues, ¿no? Presbítero docente, docente. pero en la práctica es pastor. O sea, ahora el ministerio es otra cosa, ¿no? El ministerio sí aparece en Efesios 4:11, dice, y el Señor instituyó, ¿no? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿ya? Entonces sí hay la función de pastor también, o sea, como ministerio, pero no aparece como funcionario, aparece como ministerio, ¿ya? Y eso también hay que denotar, ¿no? En todo caso, es el que guía, el que aconseja, que ayuda, y cualquiera de estos puede hacer esa función, ¿no? Un apóstol, un anciano, un obispo, cualquiera de esos puede hacer esa función. Ahora, adoración. El servicio en asambleas cristianas lo vemos así. Se leía las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Porciones de cartas apostólicas,
¿Por qué del Antiguo Testamento? Porque ellos asumían que esa era la escritura. Esa era la escritura. Pablo mismo dice, ¿no? ¿No? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura está refiriéndose? Al Antiguo Testamento, ¿no? La palabra de Dios es viva, es eficaz como espada, ¿no? Ya, ¿a qué se está refiriendo? A estas escrituras del Antiguo Testamento. No había todavía la idea de que estos libros que ellos estaban escribiendo eran escrituras o palabra de Dios. Palabra de Dios era la enseñanza que ellos emitían a partir de estos documentos. Pero ellos nunca, en vida, nunca dijeron que esos escritos de ellos eran escritos sagrados, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que estos escritos de Pablo, de Juan, los evangelios, llegaron a ser entonces este, libros inspirados, ¿no? O libros revelados? Eso la iglesia posteriormente lo reconoce. Y otra vez, vamos a ir al cuarto siglo por ahí, ahí vamos a ver cómo se desarrolla el canon de la iglesia, ¿no? ¿Ya? El canon de la iglesia, el proceso del canónico, o la historia del canon, ahí nos va a decir, ¿no? Cómo la iglesia entonces asume los escritos de los apóstoles y cómo los reconoce como sagrados, ¿no? Ese es todo un proceso que la iglesia hizo. Desde esa perspectiva, algunos dicen que, especialmente católicos, ellos dicen que la Biblia no es primero, sino la iglesia. Y tienen razón. La iglesia fue primero, la Biblia fue después, ¿no? Porque creo que ya mencioné esto, la Biblia, la palabra Biblia no se usaba en el primer siglo, tampoco se usaba en el segundo siglo. Recién aparece en el tercer, cuarto siglo, ahí, porque ya cuando se tiene todo el cuerpo escritural del Nuevo Testamento desarrollado y reconocido como sagrado, entonces se junta al Antiguo Testamento, que ya ellos tenían como sagrado, y todos juntos le van a llamar Biblia recién, ¿ya? O sea que la palabra Biblia se refiere a Antiguo y Nuevo Testamento, nunca es al Nuevo y nunca tampoco es al Antiguo, solo, ¿ya? Por eso yo siempre digo, no existe Biblia hebrea o Biblia judía, no existe. Es más, los judíos no le llaman Biblia a su texto sagrado. El Tanaj, ¿ya? O el Hataná es la Torá, el bien que tú decías, la ley, los profetas y los escritos, que corresponden al Antiguo Testamento nuestro, ¿ya? No se llama Biblia. Eh, Ahora, algunos van a decir, bueno, pues yo he visto ahí publicado en Sociedad Bíblica, dice Biblia hebrea. Sí, eso es por cuestión de producción, ¿ya? Sale de esa manera, pero el texto dentro mismo, no aparece esa palabra, ni la tradición judía aparece. ¿Y por qué ese texto, de paso, no es de origen judío? O sea, no lo ha hecho judío, lo están haciendo para estudio del texto hebreo, Ya, ¿ya? Eh, Cuando hay un texto que es de origen judío y es escritura de Dios, ahí aparece Taná, Taná, ¿ya? Y eso yo les puedo decir, porque yo tengo ahí dos versiones de origen judío del Antiguo Testamento hebreo. Y ahí está, ahí dice Hataná o Taná, simplemente dice eso. Y en el texto que tiene Sociedad Bíblica dice Biblia hebrea, ¿ya? Entonces es diferente. O Biblia Stuttgartensia también, que es el otro nombre porque es hecho en Stuttgart, ¿no? La ciudad de Stuttgart. Ahora, ¿qué más decíamos acerca de esto? Eh, las prédicas, por otro lado, se leía entonces porciones de las cartas de apóstoles, apostólicas, los evangelios, salmos de la Biblia, sí, eso era como era parte también de lo que se hacía en las sinagogas, se cantaba himno cristiano también, como también en las sinagogas se cantaban himnos, ¿no? Entonces esa corriente, esa tradición de cantar himnos viene de las sinagogas. Las oraciones eran espontáneas, diferente a las de la sinagoga, eso sí, ¿por qué? Porque las oraciones
en la sinagoga son elaboradas, ¿no? Ya las lee y una oración ya escrita, ¿no? En cambio, en el cristianismo era espontáneo. Se daba prédicas con libertad por hermanos y hermanas visitantes. Y al final del servicio se participaba en la cena del Señor. Siempre en todo servicio cristiano había la cena del Señor, ¿ya? En eso sí, la Iglesia Católica sí sigue esa línea, ¿no? Porque la Eucaristía, ¿no? Que es la cena del Señor, lo hacen siempre en la misa. Y es más, si, si no se celebra la Eucaristía, entonces ya no es misa, ¿no? Ujú. Lo toman como una reunión, no, ni siquiera servicio, sino una reunión, ¿no? En cambio, nuestros cultos pueden ser servicios y pueden ser cultos, aunque no haya cena del Señor, ¿no? La costumbre es celebrar la cena del Señor una vez al mes, Una vez al mes, ¿no? una vez al mes, ¿no? Un domingo, que puede ser el primero o puede ser el último, ¿no? En otras iglesias son dos, dos servicios, dos veces al mes. Yo estoy en una iglesia que la celebración de la cena era cuando caía, cada vez que un mes tenía 5 domingos, el quinto domingo era cena. O sea que no había cena hasta más o menos 3 meses, casi. Ujú. Cada 3 meses había cena. Entonces, es cuestión de la iglesia, pues, ¿no? Y también, si quieres, también puedes tener cena del Señor todos los cultos, pues, todos los domingos, No hay ¿no? problema. Ahí la Biblia no nos dice la medida, cuánto es, no dice nada, ¿ya? Lo que dice sí es que hacerlo correctamente, ¿no? Correctamente y con conciencia y con seguridad, ¿ya? Eso es lo único, ¿ya? Eh, por otro lado, entonces la vida espiritual en las iglesias era inferior a los días de la iglesia primitiva, ¿cierto? Es lo que mencionamos, pero aún así la iglesia era fuerte, creciente en número y se levantaba para dominar el imperio romano en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, en el primer siglo sí había una iglesia muy dedicada, el servicio, el culto era muy hermoso. Ya pasa ese tiempo, entonces seguía siendo fuerte, pero ya bajaron un poco la intensidad, ¿no? La expectativa del primer siglo, por ejemplo, era la venida del Señor. Todos los creyentes pensaban que Jesús ya venía, terminaba el siglo y el Señor venía, ¿ya? Pero esa enseñanza y esa práctica pasan al siguiente siglo y el Señor no viene, entonces comienzan a bajar un poco su intensidad, ¿no? Esa es la problemática que después pasa a la iglesia, ¿no? Un poquito que ese entusiasmo baja, ¿no? Aquí está el Medio Oriente, ¿no? Aquí está en Jerusalén y todo esto, aquí Pablo va a invadir el Evangelio en toda esta zona, ¿no? Turquía, y va a llegar a Europa por este lado, este es el oriente de Europa, y va a llegar hasta Grecia, ¿no? Y luego va a pasar a Roma, ¿no? Roma es esta parte, pero Pablo ya había llegado en esta zona hasta Ilírico, dice, ¿no? Ilírico vendría a ser la antigua Yugoslavia, ¿no? Más o menos por ahí, o sea, la República Eslava, ¿no? Por ahí más o menos sería. Ujú. Otro aspecto también que es importante tomar, bueno, es un detalle aquí, es el hecho de que toda la zona, digamos, cananea o de la tierra de Israel, ¿no? Por esa zona pasa digamos, un accidente de las placas, ¿no? En las placas tectónicas, ¿no? Hay una rotura, ¿no? Muy parecida a lo que tenemos nosotros en el Perú, que es la falla de San Andrés. No, Ujú. eso es en Estados Unidos. La falla de Nazca, ¿no? Acá es Ya, Nazca. Nazca. Ujú. Entonces, esta es aquí esa ruptura, ¿no? Que no tengo el nombre exactamente de cómo es, pero
en esa cadena de cerros, aquí hay hay una ruptura, ¿no? De la placa continental, que hace que el lugar tenga un hundimiento, ¿ya? Un hundimiento, ¿no? La ruptura de la plataforma afroarábiga, dice, ¿no? O sea, toda esta parte, ¿ya? Acá está África y esta parte sería del mundo árabe. Y dice, da como resultado de grandes presiones orogénicas y dio lugar a un hundimiento que creó la fosa más profunda de la corteza terrestre que atraviesa Siria y el Líbano. O sea, toda esta parte así. Es parte donde hay hundimiento, que la tierra está por debajo de la superficie del mar, ¿no? Se prolonga en el Valle del Jordán, especialmente que todo está el Valle del Jordán, que está hacia abajo, y continúa por África hasta los grandes lagos. Y en el caso de Israel, tiene al sur, ¿no? La parte donde desemboca, que es el Mar Salado, o conocido también como Mar Muerto, Así ¿ya? es. Bien, ese Mar Salado, ¿ya? Se le conoce así porque en realidad es zona de sal, pues, una zona salina, mucha sal hay ahí, ¿ya? Y como este lago, porque no es exactamente un mar, es un lago, ¿no? Pero lo llaman mar, mar de Galilea, el mar salado, ¿no? Este, esa zona ya está hundida debajo del nivel del mar, son 500 metros debajo del nivel del mar, por debajo del nivel del mar, y produce un fenómeno muy particular, ¿ya? Porque la gente va allá para bañarse, para entrar a las aguas de este mar, alrededor inclusive se forma barro, ¿no? El barro del Mar Muerto, que dicen que es muy bueno, es medicinal, ¿no? Bueno, entonces, hay un fenómeno, como les digo, que se produce ahí. Todos los que entran ya, a nadar o entran a las aguas del mar, no se hunden, no se hunden, ¿ya? Y por más que no sepas nadar, tú puedes estar ahí nadando porque flotas, ¿no? ¿Ya? O sea, entras al Mar Muerto y el cuerpo flota, flota, ¿ya? Eso es quizás por el peso de la sal que tiene, pero también por otro lado es esa presión, ¿no? Que está por Claro. debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces, produce ese fenómeno, ¿no? Entonces, alguno que de repente se pueda tener ahí la oportunidad de ir a Israel, A Israel. vaya al mar salado ahí, a experimentar eso, ese afecto de estar en un mar y no hundirse, ¿no? ¿No? Estar ahí encima. Muy bien. Este es el mundo del Nuevo Testamento del año 50 después de Cristo, que es justamente la época del Concilio de Jerusalén, ¿no? Ya, aquí está Jerusalén, aquí está Cesarea, está Tiro y Sidón, acá está Damasco, Antioquía está por acá, bien, aquí está Tarsis, ¿no? Tarso de Cilicia, ¿no? Tarso, está Capadocia por acá, que la Biblia habla de Capadocia, de Licaonia también es el otro, Pisidia, Panfilia, Licia, ¿no? Lidia, Misia, y por acá dentro de Pisidia y Licaonia, por acá adentro está la otra Antioquía, esta es Antioquía de Pisidia, esto de aquí es Antioquía de Siria y esta es Antioquía de Pisidia. Siria. Frigia, Frigia, ¿no? Galacia, que es la zona, esta es Galacia. ¿No? Luego está Bitinia, Ponto, Misia, ¿no? Eran lugares a donde Pablo quiso ir en el segundo viaje, ¿no? Y que el Señor se lo impidió. Y luego sueña, ¿no? Y el Señor se le aparece en visión, un hombre macedonio y se pasa y ayúdanos
ayúdanos a nosotros, ¿no? Pasa por aquí, ayúdanos. Y por eso se va a Filipo y a Tesalónica, que son las ciudades iniciales de esta parte de Europa Oriental, o Ujú, sea, de la provincia de Macedonia, de esta Macedonia, ¿no? Que está al norte. Luego de ahí baja a estos lugares, ¿no? Y llega hasta Atenas y a Corinto, ¿ya? No llega a Roma va después, en otro momento, ¿no? Cuando va en el cuarto viaje, ahí va, llega hasta Roma, ¿no? ¿No? Pero acá está Ilirico, ¿no? Dalmacia, acá está Ilirico. Todo esto lo llenó del Evangelio Pablo. O sea, llegó hasta la mitad. Le faltaba llegar a Roma y luego ir hasta España, ¿no? Y ahí terminar la tarea, ¿no? Que de paso para la gente de aquella época, España era lo último de la tierra, entiendo, ¿no? lo último de la tierra. Por eso que Hechos de los Apóstoles habla de eso, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, ¿ya? Y hasta lo último de la tierra, ¿no? Bueno, acá ya no aparece esto último de la tierra, ¿no? España, ¿no? Hasta ahí era. Y parece que sí cumplieron la tarea, o sea, no hay esa tarea inconclusa como algunas iglesias dicen, que es la tarea inconclusa. La tarea inconclusa es para nosotros hoy, porque no todos son creyentes, no todos son cristianos, pero estos 120 lograron que todo el mundo conocido se hicieran cristianos. Ahora, no sé si eso sirvió bien o no, porque eso ya se da por el año 400, 500, ¿no? La iglesia de Roma, la católica romana, va a dominar por todo y va a ser fuerte, ¿no? Y ese dominio va a hacer que la cultura toda, entonces acepte al cristianismo como parte de su cultura, como parte de su vida, ¿no? ¿No? Entonces el occidente tiene esa característica hoy, ¿no? Aunque ya han desechado el cristianismo, la cultura occidental es digamos, greco-latina y judeo-cristiana, ¿no? Entonces son las características que tiene. Greco-latina, ¿no? Y judeo-cristiana, ¿no? Entonces, eso está ligado a la cultura del occidente. Y nosotros estamos en el occidente, ¿no? ¿No? Somos parte de esa cultura occidental, que hoy día ya pues está venida menos, ¿no? Y todos estos principios están siendo sacados, ¿no? De la sociedad y por eso está la alarma también, ¿no? Porque han pasado a otra etapa y están buscando otros valores y algunos dicen, ya el cristianismo es obsoleto, ya pasó a la historia, ¿no? ¿No? Pero son las iglesias que todavía se mantienen, ¿no? Y en medio de eso tenemos que predicar. Muy bien, entonces aquí tenemos, esto es lo que vamos a hacer ya para la próxima semana, la iglesia perseguida, ¿no? Desde el 100 al 313. Aquí está en parte esta figura que aparece también en la separata que les envié, y hay que hablar de estas persecuciones, ¿no? Si alguno de repente quiere hablar de Nerón, yo no le doy problema, pero básicamente la etapa de persecución del segundo siglo, ¿no? Es lo que interesa aquí. Ya hemos dicho que eh, Nerón hizo su persecución, Domiciano también tiene lo suyo, ¿no? Pero pertenece al primer siglo, ¿no? Sí. Ya. Más bien, las 10, digamos, persecuciones más grandes empiezan en el segundo siglo y terminan en el cuarto siglo, ¿ya? Cuando ya Constantino, entonces, manda su edicto de tolerancia, el edicto de Milán, y cesa la persecución, ¿no? Aquí algunos dicen que fue bueno el cese de la persecución y vino una bendición porque el cristianismo ahora se hizo más fuerte, ¿no? Y comienza a ganar espacio en Roma. De eso lo dice eh, el famoso Eusebio de Cesarea, ¿no? El primer historiador de la iglesia, ¿no? De paso, su libro se llama Historia Eclesiástica, ¿ya? De Eusebio de Cesarea. Búsquenlo también, ¿ya?
Si lo encuentro, yo creo que lo tengo. Sí, sí lo tengo. Se lo voy a compartir también, ¿ya? Pero Gracias. ese es el libro de la historia del cristianismo que está ligado a este tiempo y contado por uno que fue testigo, claro, no de todo, ¿no? Pero sí habla de todos esos detalles del pasado, porque Eusebio es del siglo IV, ¿ya? Pero está cercano, pues, a eso, a los acontecimientos, ¿no? Está más cercano que nosotros, ¿ya? Ujú. Entonces, esa historia eh, tiene por lo menos un perfil que nos parece que es por lo menos el equilibrio adecuado, ¿no? Creo que en esa versión. Muy bien, ¿alguna pregunta? Por ahí, dejando después esta etapa. No he seguido el material, en el material aquí están algunas cosas que yo descubrí en este tiempo, el judaísmo en Palestina, ya hemos hablado de los Herodes, los Celotes, los Saduceos, también el judaísmo de la dispersión, de alguna manera hemos hablado de eso también, cómo va en medio de eso, los convertidos, ¿no? Van predicando de Jesús, pero solamente a los judíos, ¿no? Solamente a los judíos. El mundo greco-romano, aquí también está, ¿no? De esto, ese contexto, sí, bueno, aquí está, ¿ves? La tradición platónica, está el estoicismo, ¿no? El culto al emperador, el sincretismo que había, ¿no? Los dioses, la política, ¿no? Eh, bueno, ese es el contexto de la época. La iglesia en Jerusalén, que aquí hemos hablado de la unidad y la diversidad, ¿no? Eran diversos, pero también se creían uno, ¿no? En libertad. La vida religiosa, ¿no? Y los cristianos no creían que pertenecían a una nueva religión, ¿no? Sino que ellos habían sido judíos y continuaban siendo, ¿no? Es lo mismo lo que les mencioné. Entonces está afirmado también hacia para atrás ese detalle. Luego Pastor, viene el ocaso de la iglesia judía, ¿no? Cuando Herodes, acá pues el emperador Calígula le había dado el título al rey de Herodes, todo nieto de Herodes el Grande, y ahí él mata a Jacobo, y bueno, vienen las persecuciones por ahí, vienen algunas situaciones, ¿no? Y lo que sí está dado, y acá no menciona así este asunto de Nerón que mencionamos, y que la historia lo registra también, ¿no? Y la misión a los gentiles, lo hemos hablado aparte de la tarea de Pablo, ¿no? ¿Ya? Y aquí aparecen las historias que cuentan los gentiles, ¿no? ¿Ya? Y luego los primeros conflictos con el Estado, ¿no? La persecución bajo Nerón, aquí está, ¿ves? La nueva secta judía, ¿no? La persecución bajo Domiciano, ¿no? Y ahí está, ¿no? Son cosas que hemos mencionado, hasta ahí llegamos, ¿ya? Muy bien, hermano. A ver, si hay alguna palabra, si no, ya vamos cerrando entonces el espacio, ¿ya? Y no se olvide, entonces tiene que hacer un trabajo acerca de las 10 persecuciones. No son 10 plagas, sino 10 persecuciones del segundo siglo, ¿no? Las 10 persecuciones de la iglesia del segundo siglo. Muy bien. Pastor, una consulta. Sí, Estaba viendo hace un tiempo también a un expositor que mencionaba que el tema, el inicio de los problemas también, que el inicio de las persecuciones en todo caso, ah, que se suscitaron y que a la iglesia o a los judíos tuvo que recaer también por las revueltas que sucedían en Jerusalén. O sea, la revuelta que sucedía en Jerusalén produjo de que el Imperio Romano comenzara a tener ciertos problemas con los judíos, con los judíos, ¿no? Y sí, entonces comenzó ahí la destrucción del 70, y que en la primera revuelta de repente no participaron, solamente participaron los judíos que vivían en Jerusalén nada más.
En la segunda revuelta participan ya no solamente los judíos de Jerusalén, sino prácticamente era la nación completa que se había unido, aún los que estaban en la dispersión también. Entonces, Ujú. cuando Pablo viaja, viaja a otros lugares, de repente era porque la cultura o la costumbre de un judío de la diáspora con un judío de Jerusalén era diferente, ¿no? Por ejemplo, el judío de Jerusalén cuando escuchaba de las tropas romanas o cuando escuchaba de un gentil, para él era un enemigo, ¿no? Porque era su opresor, ellos vivían ahí. Ajá. Pero cuando se trataba de un judío de la diáspora, el gentil era prácticamente su vecino, era aquel que vivía con él, de repente incluso hasta su amigo. ¿Por qué? Porque vivían juntos, trataban, había comercio. Entonces, como el judío de la diáspora vivía en otros países, en otros lugares, ya prácticamente había sembrado un poco de amistad con los gentiles. Entonces, Sí, al ver Pablo, como que Pablo puede explicar por ese lado, ¿no? Pero cuando ya sí, sí. comienza la persecución, es porque todos esos judíos de la diáspora también apoyan a Jerusalén en la revuelta. Más o menos Sí. esa es la Y historia. eso de la diáspora, lo que me dice de la diáspora es que salieron pues por persecución, pues, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, por eso apoyan. Ahora, esas revueltas que se identificaron pues, entre 60 y 70 con fuerza, era algo que era muy común en Israel. O sea, ese hecho de que los romanos dominaron esas tierras no les fue fácil, porque tanto y tanto había ciertas revueltas, ¿ya? Pero estos eran apacados o aplacados. Generalmente los que habían eran de corte religioso, y no les daba mucha atención, ¿no? Y los mismos judíos los aplacaban, ¿no? Porque se presentaban algunos que querían liberar, ¿no? Querían hacer esto. Barrabás era parte de eso también, por ejemplo, ¿no? A Barrabás se le muestra como un desalmado, delincuente, asesino, ¿no? Pero la figura era de uno que estaba haciendo, pues, luchas por su pueblo, ¿no? Esa era la idea, ¿ya? Y, y, y Esto también Bar tiene su... Jesús es otro, ¿no? Y así, aparecen muchos, muchos así, ¿no? Pero esto- ya para el 70 y la resistencia que hubo, ¿no? Eso fue ya casi global, ¿no? Y ahí sí tuvo Roma que mandar su ejército, ¿no? Para arrasar todo eso. Sí. Bueno, bien, entonces vamos cerrando si no hay otra cosa más. Gracias por el comentario. Eso abona también a toda la historia que estamos viendo, ¿no? Porque es una historia muy, muy linda. Bueno, no linda, es muy emocionante en un sentido, ¿no? Porque tiene sus cosas negativas también. Flavio Josefo habla de eso, ¿no? Eh, Flavio es el que plantea eso, ¿ya? Y bueno, Eusebio también puede servirnos de algo. A ver qué habla. Es más habla de la iglesia que otra cosa que el hecho histórico de las cosas que estaban ocurriendo, como Josefo sí lo hace, ¿no? Porque él era pues judío y entonces está tratando de hacer esa visión, ¿no? Para la historia que estaban pasando ellos, ¿no? Entonces nos sirve a nosotros también de esa manera, como una historia. ¿Ya? Bueno, entonces este primer siglo tiene sus riquezas, tiene sus cosas, hay resultados buenos, hay que pasar ahora a la siguiente etapa, ¿no? Y viendo las persecuciones y luego cómo fue el comportamiento de la iglesia en cuanto a la enseñanza, a la doctrina y cómo va a ser la iglesia ya sin los apóstoles, ¿no? ¿Quiénes van a integrar la iglesia? ¿Quiénes la van a liderar? ¿Quiénes la van a dirigir? Bueno, eso es lo que va a ocurrir en el segundo siglo. La próxima semana vamos a hablar de eso. ¿Ya? Bien, hermanos, gracias por todo. Bueno, Adrián también, bienvenido. Estamos acá. Si quieres intervenir también, puedes hacerlo, hermano, no hay problema. ¿Ya? Siempre es bueno compartir o no quedarse con ninguna duda, ¿no? Pero espero que todo lo que hemos hablado ahora, pues, como lo decía Pablo, y lo dice, pues, Pablo, dice todo, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno. Ese es el principio en el que está lanzado. Yo por lo menos tengo esa base. Me gusta enseñar de esa manera
y compartir así, ¿no? Y luego retenga lo bueno, no retenga todo lo que yo creo, o todo lo que digo, no, sino aquello que es concordante con el mensaje, ¿no? Con la palabra y con lo que ocurrió, por lo menos meridianamente ahí, ¿no? Que ya, pues son 2000 años de diferencia, que seguramente que algunas cosas no, por más historiadores que uno o más comentarios que tenga de repente, no tenemos toda la historia completa, son un aspecto nomás de toda la historia, pero sí Así queremos es. tomar la sustancia, lo fundamental, lo elemental, que sí nos sirve a nosotros, ¿no? Para nuestra continuidad como iglesia. ¿Ya? Bien, ahora sí, bendiciones, estamos viéndonos, ¿ya? Bien, pastor, Dios la bendiga, bendiciones. Este material lo va a poner en PDF, pastor. Sí, ya está, pues el material está Ya. ahí, la separata, ahí está. Y yo lo que estoy haciendo es ampliar un poquito en el PPT, es la ampliación de lo de la separata. ¿Ya? Pero básicamente es lo mismo, si se dan cuenta. Lea la separata y se dan cuenta que sí. Inclusive hay algunas otras cosas que no hemos, no hemos compartido exactamente todo, pero sí las partes principales, ¿no? Ahí estamos entonces. Yo, Ah, al final Bendiciones. que les Gracias. entregue en todo caso este material también, ¿ya? Bendiciones. bendiciones, pastor, bendiciones, hermano. No se olviden ustedes de sus Bendiciones. trabajos, ¿no? Sus tareas, ¿ya? Y al hermano Javier me ha mandado. Julio, Sol también tiene que venir y Sarel también. Y Gaby cuando venga del matrimonio, bueno, o de su boda, todo ya, ya hemos venido, así que espero, si no, de repente al siguiente ciclo, al otro bimestre. Bendiciones.